Entonces, las actividades a realizar siempre son las mismas. Tenemos la actividad de exploración, que es ustedes a su ritmo, en su disponibilidad de tiempo, se sientan, abren el material de estudio que corresponde a esta actividad de aprendizaje número 2 y de una manera autónoma ustedes van estudiando este material. El material de estudio para esta semana tiene que ver con rutinas, cómo hablar de las rutinas diarias, cómo implementar adverbios de frecuencia, de frequency adverbs, cómo decir siempre, nunca, algunas veces, sí, raras veces, y las acciones rutinarias, me levanto, me baño, me afeito, me visto, desayuno, voy al trabajo, regreso, actividades que se hacen de rutina, que es lo que hacemos nosotros a diario. Es importante entender en este material y en este trabajo, trabajar en cuanto a la tercera persona del singular, que es un tema que es el que más se evalúa, para que aprendamos a conjugar un verbo cuando es una tercera persona quien lo ejecuta. Mi mamá, el teacher, mi prima, Juan, él, ella, el perro, el gato. Sí, esa es la tercera persona. Y vocabulario referente a todos estos verbos, que es la idea que ustedes puedan aprender bastante. Entonces, sin más ni más, vamos a entrar, como nos dice acá, que entremos al botón siempre, contenido del curso. Ahí es donde ustedes van a ingresar. Luego en el botón proyecto y ahora buscamos el Activity 2. Se despliega tres componentes o tres botones que son Materials and Support Materials 2. Ese es el material de estudio. Luego vienen las evidencias, que son lo que usted evidencia que estudió. Y está la guía de aprendizaje que nos enseña el nombre de la competencia, nos hace nuevamente un recorderis de las actividades que debemos realizar. Es una guía. Listo, entonces ingresemos al material y material de apoyo y se nos va a abrir este navegador. Hay 4 slides. There are 4 slides. Vamos navegando y acá encontramos material de estudio multimedia y material de estudio descargable. Son los mismos, solo que en este hay interacción, hay sonido, hay ejercicios interactivos. En este es plano, es llano, es un documento que es muy interesante también tenerlo, guardarlo en su tableta, en su computador, en su laptop. Entonces vamos a mirar el material. Pero luego del material de estudio, si ustedes continúan navegando, hay un material de apoyo. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos un taller en Word, es un taller de acuerdo a la temática estudiada como para afianzar. No es calificable y no es para que ustedes me lo envíen. Es para que ustedes puedan afianzarlo antes de enviar las evidencias. También tenemos un glosario descargable y un glosario de vocabulario, de palabras nuevas, que es multimedia. Entonces, miren que es un material de apoyo bien interesante. Y a lo último, tenemos las respuestas a este material de apoyo. Porque muchos dirán, profe, ¿y yo cómo sé que lo que yo practiqué sí estaba bien hecho? Acá están unas respuestas que usted en su honestidad, en su autoevaluación, usted no debería mirarlas hasta no realizarlo. Entonces, qué interesante que todos puedan hacer el proceso completo de evaluarse ahí con un taller de material de apoyo y luego buscar las respuestas a ver qué tanto acertaron. Muy bien, entonces nos devolvemos al material y en el material entonces comenzamos. Recuerden que tiene audio. Entonces mire que en esta segunda actividad de aprendizaje del programa de formación de English.works,
usted aprenderá sobre rutinas, adverbios de frecuencia y preposiciones de tiempo, así como también la pronunciación de algunos plurales en inglés. Aquí vemos que se va a desplegar el contenido, los botones para poder navegar. Esperemos que está un poquito lento el internet. Cuando esto ocurre hay que tener paciencia porque necesitamos que se vean los botones. Y esto le ocurre a todos. Vamos a recargarlo a ver qué nos ofrece. Bueno, hay un error ahí. Por cuestión de tiempo, volvamos a ingresar. Cerramos una. Estas son las eventualidades de la educación a distancia cuando es mediada por internet. Bueno, aquí me sigue generando el problema. Entonces voy a cambiar de navegador. Voy a ir a Chrome, que también es un navegador muy bueno. Esperemos que Claro me soporte esto. Listo, vamos a ingresar. Bueno, denme un segundito. Mientras tanto, vamos a ver si aquí... Listo. Déjenme, entonces yo lo abro por acá. Que es que cambié de contraseña y son muy largas. Listo. Entonces vamos a ver cómo nos va por Chrome. Y de hecho, pues, invitarlos a que tengamos paciencia porque esto es muy dependiente de muchas situaciones, del internet, del equipo de cómputo. Ustedes imaginan donde yo les diga a todos se conectan a esta hora, todo el curso se realiza a tal hora. Por eso es que ustedes pueden ingresar a la hora que quieran a trabajarlo y a la hora que puedan, porque no solamente es querer. Vamos a ver cómo nos va por Chrome, a ver si es un problema de la multimedia. No creo porque lo he trabajado ya. El material se llama How often do you do? Dice página no encontrada. Aquí va a haber un problema de raíz. Y no es del internet porque el internet tiene buena velocidad. Tenemos muy buena velocidad, 30 megas. Entonces el problema no va a ser del internet. Y quiero que esto quede grabado porque estas son las evidencias con las que yo debo pedir soporte técnico. Sigue con error. Bueno, esto queda en el video. Igual, para que no perdamos la reunión, yo les voy a dar la explicación por si a ustedes les puede abrir. Y si no les abre, entonces por favor se comunican conmigo para que miremos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a intentarlo nuevamente. Ah, qué bien. Aquí ya nos abrió. Listo.
Entonces recuerden que los botones de navegación, aquí encontramos el material introductorio, contextualización, comprehension, practice 1, practice 2, practice pronunciation practice. ¿Listo? Dear learner, this material will help you study the topics related to Learning Activity 2. You will learn about 1. Daily routines and time expressions. 2. Adverbs of frequency. 3. Pronunciation of... Bueno, ya sabemos que tenemos sonido, que ustedes lo deben escuchar para que su oído, mire, cuando usted mira y va leyendo y va escuchando, su cerebro va generando una metacognición, que es como una familiarización con todo estas pronunciaciones, combinaciones de letras que son diferentes. Por ejemplo, aquí eso suena ru, esto no suena tines, sino teens, o sea que la E no suena. Todo esto lo va generando el que usted escuche y que usted lea mientras escucha. Eso es digámoslo, truco, un tip que funciona, el triángulo de la percepción. Entonces vamos a trabajar daily routines and time expressions, adverbs of frequency and pronunciation of regular and irregular plural nouns. Entonces acá tenemos cómo expresar rutinas diarias. Entonces ustedes pueden ir leyendo en español, en inglés, a qué se refiere a hablar de rutinas. En el nivel anterior a este, llamado el beginners, o sea, el nivel 0 o nivel inicial, ustedes se familiarizaron con el presente simple, ¿sí? Que es un tiempo muy útil cuando queremos hablar de rutinas. Entonces, yo los invito para que miren cómo se hacen las preguntas. Where do you work? ¿Sí? Todo parte de una premisa y es you work. Acá tenemos un sujeto, you, y un verbo work, trabajar. Si usted dice you work, está diciendo usted trabaja. Pero si aparte de eso usted comienza antes del sujeto, le coloca el auxiliar de pregunta do, ahí ya está preguntando. Entonces ahí ya no es usted trabaja, sino usted trabaja. Ya quedó en pregunta. Do you work? Mire que solamente le anexamos el do. Do you work? Do you study? Yo acá le puedo colocar el verbo que yo quiera. Do you prefer sandwich o pizza? Do you like sports? Do you live in Buenos Aires? Do you study English? Do you write poems? Do you practice basketball? Entonces, esta es la estructura que usted debe memorizar y sistematizar. A partir de este pequeño ejemplo, do you work? Porque muchos cogen el material de estudio y dicen, profe, es que yo ya lo estudié todo. Yo le pregunto, ¿y cómo lo estudió? Ah, pues yo paso las diapositivas, leo un poquito, vuelvo y paso la otra. Eso no es estudiar. Y menos un idioma. Es que un idioma es igual que la matemática. Usted debe coger un papel, un lápiz y empezar a hacer esto que estoy yo haciendo, ¿sí? A transponder el verbo. Ya no es trabajar, sino, entonces yo puedo preguntar también con el verbo vivir. Entonces yo podría coger esta estructura completa y comenzar a hacer un estudio más especializado. Yo podría, por ejemplo, decir, ok, si la pregunta ¿dónde es where? Que esto lo aprendimos en el nivel anterior, donde viene el auxiliar do de pregunta, la persona a la cual le voy a preguntar. Estos esquemitas que ustedes le están presentando acá es para que usted los tenga ahí a la mano y los practique. Where do you, y aquí coloco el verbo que yo quiera. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Right? O yo podría decir, where do you study? ¿Dónde estudias?
O yo podría decir, where do you sleep? ¿Dónde duermes? Uh, where do you think? ¿Dónde piensas vivir? Where do you think to live? ¿Sí? Lo que yo les quiero invitar es a que el material se estudia con base en un análisis sencillo. Si así se pregunta con el verbo work y con la pregunta ¿dónde? Yo también puedo hacerlo. Vamos a dejarla aquí. Yo también puedo hacerlo entendiendo que hay otras preguntas. ¿Cuándo? When. ¿Qué? ¿O cuál? What. ¿Cómo? How. ¿Por qué? Why. ¿Ok? Entonces, estas son las más básicas. Y que con este orden, yo donde está ubicado el where, yo podría ubicar cualquiera de estas y que tenga cohesión y coherencia. Ejemplo. Yo podría preguntar, ¿cuándo? When. Entonces viene el auxiliar de pregunta do. When do you study? ¿Cuándo estudias? When do you study? Y la respuesta a esto es ¿en qué tiempo? Entonces yo digo I study in the mornings. I study in the mornings on Saturdays. Sí, yo puedo decir que yo estudio en la mañana los sábados o on Saturdays mornings. También podría en ese orden. I study on Saturdays con mayúsculas siempre los días de la semana, morning. Sí, los sábados en la mañana. O yo podría decir I study desde el lunes con mayúsculas los días de la semana, from Mondays to Fridays. Yes, I study from Mondays to Fridays. Miren que dice desde hasta. En inglés desde hasta se dice from y hasta se dice to. Ahora, yo podría no hablar del verbo estudiar, sino del verbo trabajar. I work from Mondays to Fridays. O el verbo que yo quiera. Lo que yo les quiero enseñar es que el inglés es muy estático. Como se hace una, así se hacen todas. Entonces, entendiendo las bases, por eso es que es importante entender las bases. Cuando yo entiendo las bases, lo otro es piece of cake. Ahora, vamos a lo que es la rutina. Recuerden que lo que yo trato es de que ustedes aprendan a manejar el material, porque si nosotros dictáramos las clases de inglés, tendríamos que dictar unas 12 horas y usted no podría desconectarse de ninguna. Entonces no podríamos abarcar estudiantes y aprendices de todo Colombia, incluso aprendices que tengo de otro país, porque hemos tenido estudiantes o aprendices de Alemania, colombianos que viven en Alemania, en Estados Unidos en este momento tengo dos, tengo otra aprendiz que está en Chile y así sucesivamente. Entonces, y tampoco habría autonomía, ni estamos respetando los ritmos de aprendizaje. Cuando usted es autónomo, usted los entiende. Sí, profe, pero es que es muy complejo, ¿no? Es que usted tiene que tener disciplina y una forma. Yo los oriento en la mejor forma de aprender. De hecho, a mí me sirve mucho y me funciona es porque yo aprendí inglés solo cuando tenía 10 años. Acá en Medellín, en Manrique Oriental, parte alta, por allá, estrato cero, no había ni carreteras. En el 81 ya habían ciertas calles, sí, no puedo decir que en el 81 no habían, los buses no llegaban hasta allá, pero a lo que yo me refiero es no había internet, no existía absolutamente nada de eso. Por ahí había un cassette de Enciclopedia Salvat que por ahí que me regalaron, pero eso no, yo el inglés lo aprendí fue con un diccionario, un papel y un lápiz. Ustedes ahora tienen infinidad. Yo nunca escuchaba a nadie, jamás. O sea,
Ustedes ahora escuchan cómo se pronuncian todas las cosas, les entregan las estructuras, yo las descubrí. Entonces, ustedes tienen muy buenas herramientas. Yo tuve muy buena actitud. Qué bueno que usted tuviera, además de esas herramientas, un deseo verdadero de aprender. Entonces, las rutinas diarias, la primera es get up, levantarse. I get up. Y luego viene esta preposición que significa ala o alas para decir la hora. At 7:23, at 7:25, at 7:30, at 7 o'clock. O'clock. ¿Sí? Yo me levanto a las 7 en punto. Entonces, cuando usted le introduce un texto a un traductor que los he recibido y se los he tenido que decir con el dolor en el alma, no se reciben trabajos con traductor. Profe, pero es que yo no lo usé, pero es que aparecen palabras que la escribió mal en español y el traductor quedó loco. Entonces, cada quien sabe. Y se está engañando usted mismo y usted misma, porque va a ir a mostrar un certificado falso. Usted no lo compró, pero falsificó sus evidencias. No las entregó usted mismo. Es otra invitación también, con todo el corazón de docente, se los digo. Entonces, recuerdo que una vez, no acá en el SENA, en un colegio, hace muchos años, yo llevo 25 años enseñando, un estudiante primero escribió esto. Entonces, my potato is music. Porque ni siquiera fue capaz de escribirle al traductor papá con tilde. Entonces le puso papa. Y lo que hizo Google Translator fue traducirle mi papa, potato, pero juraba taco que él no había usado el traductor. Entonces, uno ya está curtido en esto. Es que son 25 años enseñando, 9 en el SENA. Decía el mismo estudiante, I get up, porque así lo leía, porque no lo escuchó, I get up, y puso esto. Esto. Resulta de que la palabra wings son las alas de las aves. Entonces el problema es que él al traductor le colocó esto a las 8. Entonces, ¿qué hizo Google? Le dio la palabra alas, wings. ¿No era más fácil estudiar y saber que las horas se dicen con la preposición alas, at? Con esta preposición se dice a la 1, yo me levanto a las 2, voy a estudiar a las 7, a las 9, ¿sí? Entonces, esa es otra invitación también. I get up at 7 o'clock. Entonces usted simplemente coloca un punto seguido y vuelve e inicia con su sujeto, verbo y complemento. Pero puede tener incluso un conector bien sabroso que es luego, then, I take a shower. I take a shower. Esa es otra que les quiero invitar. Miren, el traductor aparece esto, I shower. Shower, shower no es bañarse. La shower es esto que todos tenemos en el baño, que echa el agua en lluvia, en chorrito en lluvia. Esto se llama shower o ducha, ducha, no es bañarse, es ducha. La palabra yo ducha, o regadera, yo regadera. Entonces, estudien el material. En el material les entregan todos los verbos. Miren, en el material nos entregan todos los verbos. Get up, take a shower, brush my teeth, floss my teeth. Y ustedes van viendo los números. Shave, get dressed,
wash my face. Y es más, usted los puede escuchar colocando el audio. Entonces tienen todo. Ya es decisión y actitud. ¿Ok? Esa es la invitación que yo quiero hacerles el día de hoy. Entonces, usted coge el segundo verbo. Then I take a shower. Entendiendo siempre que necesitamos el sujeto en la oración. I take a shower. I take a shower, podemos decir con agua caliente. With hot water. Punto seguido. Otro conector para no decir todo then, luego, podemos decir after that, después de eso. I get dressed, of course, me visto, get dressed. I get dressed en mi cuarto, in my room, punto seguido. Then, o podemos cambiar. Ya han pasado media horita más o menos, entonces puedo empezar diciendo at 7:30, at 7:30, at 7:30, yo mismo hago el desayuno, entonces hacer el desayuno es make my breakfast. I make my breakfast. Punto. I have breakfast. ¿Qué desayunamos? I have arepa and eggs with chocolate. Yes, with chocolate. I have arepa and eggs with chocolate. Y así sucesivamente. Entonces, la invitación es, miren cómo se hace una rutina de sencillo. El material nos enseña el vocabulario de las tareas de la casa. Mire, clean the apartment, sweep, barrer, sweep the floor, dust. Aunque la palabra dust también significa polvo como sustantivo, también es el verbo sacudir. Dust, I dust my furniture, mis muebles, I dust my room. Yes. Vacuum es aspirar, los que lo utilizan. Watch TV, study, practice the piano, play the guitar, play basketball. Ahora, expresiones de tiempo. Miren que acá tenemos las preposiciones para la hora. Esto acá no lo explican. On para las fechas y los días de la semana. On Fridays. ¿Sí? In para los meses solos. In September, in October. O el año solo. In 1974. Vamos estudiando todas estas expresiones de tiempo, fines de semana, lunes y viernes, ¿sí? Los meses son expresiones de tiempo. Y viene algo muy importante, los adverbios de frecuencia, the adverbs of frequency o frequency adverbs. ¿Por qué son importantes? Miren por qué son importantes los adverbios de frecuencia. No es lo mismo decir I get up at 7 o'clock que entre el sujeto, yo y el verbo levantarse, yo ponga la palabra siempre, porque es algo que yo realizo siempre. Esto me le da mayor categoría eso es subir de nivel, porque se supone que en el nivel 0 ya sabían decir yo compro, yo juego, yo. Ahora es yo siempre me levanto, yo algunas veces me baño, yo por lo general, ¿sí? Raras veces. Entonces aquí le estamos agregando algo y eso es lo que determina entre un nivel y otro. Entonces, always es siempre. I always get up y miren la posición. Aquí lo que se evalúa es en qué posición se está ubicando el adverbio. Aquí la posición es entre el sujeto y el verbo. Entonces acá también iría el adverbio de frecuencia. Digamos que a veces me baño con agua caliente porque si está haciendo mucho calor, no. Entonces el adverbio a veces se dice sometimes. Usted mire donde lo ubiqué. Vamos a abrir un poquitico más esto. Mire donde ubiqué el adjetivo, perdón, el adverbio algunas veces, sometimes.
Entonces ahí va tomando forma. I always get up at 7 o'clock. Then I sometimes take a shower with hot water. After that, eso sí, yo siempre me he visto en mi cuarto, no me gusta en el baño porque es muy incómodo. Estamos diciendo, entonces yo siempre, always, I always get dressed in my room. Yo también podría decir que nunca me he visto en el baño. Entonces, I never, la posición es la misma. I never get dressed in the bathroom. In the bathroom. Yes. Entonces aquí quedó I never. Este never vamos a colocarlo como rojito. Listo. Entonces, I never get dressed in the bathroom. At 7:30 I make my breakfast. Normalmente, entonces, usualmente como arepa con huevo y chocolate. I usually, sobre todo aquí en Medellín, I usually have arepa and eggs with chocolate. Este usualmente se escribe así y también va en ese punto. Listo. Entonces, esto es lo que quiero que aprendan hoy, pero que practiquen. O sea, esto no es la clase para toda la semana. Esto es una forma de entender el material y de sacarle provecho. Listo. I usually have arepa and eggs with chocolate. ¿Qué es importante de esto, chicos? Lo importante de esto es que existe una regla para los adverbios de frecuencia que es con el verbo be. Los que no recuerdan qué es el verbo be es ser o estar. Y cómo se conjuga. Yo no digo I be, you be, porque estoy hablando como hablaban los indígenas. Yo ser colombiano, yo ser Tarzán. Como una vez que se encontraron Tarzán y Fidel Castro, dijo, eh, yo Tarzán. Y dijo el otro, yo Castro. Ah, entonces yo corro. Ese be se conjuga am, are, is. ¿Sí? Que creo que en el video anterior se los dije como amaréis. El verbo amaréis, ahí están las tres conjugaciones del verbo, que son am, are, is. Entonces, un pequeño recorderis de esto se lo voy a hacer en una nueva página, un pequeño recorderis de cómo se conjuga el verbo to be, es así. Vamos a hacerlo cortico. Esto es lo mínimo. Listo. Entonces, I am, ¿sí o no? I am Colombian o I am at home. Yo estoy en casa en la noche, at nights, en las noches, ¿sí o no? I am at home at nights. ¿Qué pasa con esto, con los adverbios de frecuencia? Por allá está el material, lo dice, que el verbo to be o el verbo ser o estar es inseparable. Él no se puede separar de su sujeto. Entonces yo no puedo colocar el adverbio de frecuencia en este punto. Ahí es donde uno identifica si estudiaron bien el material o no. El adverbio de frecuencia con el verbo to be nunca va entre el sujeto y el verbo. No pueden separarlo. ¿Listo? Entonces eso tiene que quedarles muy claro. En el verbo to be, el adverbio va después. Yo siempre estoy en casa por las noches. I am always at home at nights. Entonces miren que acá colocamos el always después del be. Y esa es la forma correcta. Otro ejemplo. Tú nunca te levantas temprano los sábados. You never get up. ¿Sí o no? Así fue que nos dijeron que con los demás verbos puedo meterlo en la mitad. Pero si el verbo no fuera levantarse, sino tú nunca estás en casa los fines de semana, el verbo to be, que es are para you, es are, no se pueden separar. Entonces, él nunca iría después del verbo to be. You are never, cambiamos la oración, tú nunca estás a tiempo, on time. You are never on time to work, nunca llegas a tiempo al trabajo, ¿sí? Llegas tarde, gusano, otra vez. You are never, miren el never en la posición que quedó.
igual que en el ejemplo anterior, va después del verbo be. Siempre va después del verbo be. Mientras que en la regla anterior siempre va entre el sujeto. Déjenme yo desenredo un poquitico esto. Listo. Para que no se vea feo. Mientras que acá va entre el sujeto y el verbo get up. Entre el sujeto yo y el verbo take a shower. Entre el sujeto yo y el verbo get dressed. Aquí está el verbo. ¿Sí? Entonces, esto es lo más relevante. Ya los invito es para que ustedes practiquen, estudien, hagan las prácticas. Miren, ahí están los adverbios de frecuencia. ¿Sí? Miren la afirmación, they always go to bed. Mire que está entre they y el verbo go. ¿Sí ven? Y miren que está después del verbo to be, porque el verbo to be es inseparable. Mire, she is always happy. Ella siempre está feliz. ¿Listo? Entonces ahí los invito a que hagan ese estudio, luego las prácticas de contextualización, de comprehensión, práctica 1, práctica 2. Estas prácticas son las que a mí más me gustan porque afianzan el conocimiento. Entonces vamos a hacer un match, que es relacionar, hacer que coincidan. Mire, pues eso es para memorizar e ir familiarizándonos con las rutinas. Do homework. Véala, acá está haciendo la tarea. Do homework. Talk on the phone. He's talking on the phone. Take a shower. Take a shower. Take the bus. Take the bus. Surf o browse, que también es navegar. Browse o surf the web. And play the guitar. Vamos a continuar, están todas verdecitas y de esta manera ustedes van familiarizándose con los verbos, de acuerdo a la imagen, triangulando y vayan repitiéndolo en la medida en que lo recuerden. Go to bed, exercise, work, study. ¿Ok? Esa es la invitación, realicen todas las prácticas. Muy interesante luego poder realizar el tallercito del support material. Eso es, se los tengo que decir, es opcional. El que quiera ahondar más, ¿sí? Usted descarga el documento, si quiere lo imprime, si quiere lo trabaja en su mismo computador, listo. Entonces hay como un recorderis de que para qué son las rutinas diarias, ¿sí? Recuerden que está en inglés y en español, es para hablar de lo que hacemos todos los días, ejemplos, I brush my teeth every morning, Robert watches, miren la tercera persona. Rápidamente antes de terminar, si no quisiera irme sin hacer esta explicacióncita sencilla, miren. La tercera persona, cuando se habla de tercera persona, sabemos que la primera es I, que es yo, you, que es tú. La tercera comienza aquí, he, él, she, it. Ahí está la primera. La tercera persona del singular son estos tres. Tercera persona es he, she, it. Luego viene primera persona del plural, segunda persona del plural ustedes y tercera persona del plural ellos. Pero nos vamos a enfocar en estas tres que son he, she, it. ¿Por qué? Porque cuando yo conjugo un verbo en presente simple, el verbo levantarse, yo digo I get up. Tú, you get up. Mire que no cambia nada. Aquí nosotros, we get up. Por eso es que el inglés es más sencillo que el español, porque el verbo no tiene desinencia. ¿Qué es la desinencia, teacher? Que cuando yo, por ejemplo, en español digo, yo me levanto, tú te levantas, mire que cambió el final, as. Él se levanta, nosotros nos levantamos, vosotros os levantáis, ellos se levantan. Todos cambian, dependiendo del sujeto cambian. En inglés todo no. En inglés todo, I get up, you get up, we get up, they get up, todo es get up. Por eso cuando el americano quiere aprender español, él dice, yo levantarme, él levantarme, tú levantarme. O yo vivir, tú vivir, mi esposa trabajar, nosotros jugar, porque el cerebro de él quiere pasar los verbos igualitos sin cambiarlos por las personas o por los sujetos o pronombres personales.
Lo mismo con ellos se levantan, they get up. ¿Qué pasa con he, she o it? Estos simplemente al verbo, que es la primera palabrita, se le agrega una S, gets up. She gets up. Vamos a hacer otro verbo. Verbo trabajar. Ella trabaja. She works. It, el perro. It plays. Miren que a estas tres personas o tres sujetos, tres personas gramaticales, se les agregó una S al verbo. Eso es cuando yo me refiero y les digo, perdón, estimado aprendiz, está bien tu intención, pero debes estudiar nuevamente la conjugación de la tercera persona. Entonces, teacher, ¿y qué es eso? Aquí les estoy explicando. La tercera persona es yo, tú, él. La tercera es él, ella y it. Esa tercera persona en inglés, en presente, lleva una S, el verbo. Pero ocurre algo con respecto a esto y es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo quiero conjugar un verbo como besar? Yo beso, I kiss. I kiss very well. Yo beso muy bien. Eso no es para discutirlo acá, sino para entender la gramática. I kiss very well. Pero ¿qué pasa si yo quiero conjugarlo con ella? She. Y me dicen que al verbo kiss hay que agregarle una S. Entonces, ¿será que queda con tres, profe? ¿Y eso cómo se pronuncia? Kiss. ¿O alargo el beso? ¿Lo doy más largo? No. Cuando hay una terminación donde el sonido es muy parecido a la S, tengo que agregarle ES. Entonces esto ocurre con verbos como desear. He wish, escúchenlo, shh, la terminación de la CH, wish. Si le pongo otra S, ¿cómo hago para diferenciarlo? No, debo ponerle otra sílaba, wishes. El verbo Mario ve televisión, el verbo watch, watch. Si le pongo una S, pues se me caen los brackets pronunciando eso. Mario watch. Tiene que ser otra sílaba que es IS. Watches. Mario watches TV. Espero que esto les haya quedado claro. Lo repiten. De pronto hablé un poquitico rápido, pero ahí están los ejemplos. Listo. Ahora sí, miren acá. Mire, he supervises. Mire que al verbo supervise le agregamos la S. Supervises. Aquí watches. ¿Sí? Solamente porque Roberto es tercera persona, es él. Entonces ahí tienen cómo agregar la tercera persona. Cuando el verbo termina en Y, miren que yo no les expliqué todo, pero les di las bases. Muy bien, en estos últimos minuticos entonces los invito para que en el botón evidencias, luego de estudiar, practicar el material, vengamos a la primera evidencia que es daily routines, llamado My Routine and a World of Differences and Similarities. Aquí hay dos evidencias en un solo documento. Entonces es bueno porque usted nada más hace una entrega. Mire que el internet a veces falla. Entonces para una entrega y otra entrega por allá. Entonces en una sola entrega nos demoramos una horita más, pero van dos evidencias en una. Entonces usted guarda su documento. Yo lo voy simplemente a abrir. Ups, teacher. Ay, teacher. Aquí hay un error del teacher. Este documento no corresponde. Quien lo haya terminado así, me va a tocar recibírselo. Bueno. En este curso, quien tenga este curso, así se lo voy a dejar. Más cortico, pero bueno, tocó. No guardo los cambios. Entonces dice, mire lo que dice, read the following paragraph about Scott Dinsmore's morning routine. Miren la rutina. Scott is a 32-year-old entrepreneur, writer, and ultra runner. Find similarities and differences between his routine and your routine. Encuentren las diferencias entre la rutina de Scott y la suya, estimado aprendiz. Mire un ejemplo. Usted puede escribir, Scott y yo usualmente nos levantamos a las 6.
Pero como usted no se levanta a las 6, entonces usted acá en esta podría escribir Scott usually gets, tercera persona, gets up at 6. At 6, perdón. At 6. Slash. Ahora usted coloca la suya. I never, yo nunca me levanto a las 6. I never get up at 6. Esa puede ser un contraste. O puede decir la hora en que usted usualmente lo hace. I usually get up at 5. ¿Qué es lo que queremos acá? Que usted demuestre que sí sabe conjugar la tercera persona cuando diga lo que hace o no hace Scott. Listo. En una negación, recuerden que con Scott se negaría con doesn't. Scott doesn't study, estoy inventando, doesn't study medicine. Yes, Scott doesn't study medicine. I study medicine. Estamos contrastando. I study medicine. Listo. Entonces, ya que no me guardó los cambios, la vamos a dejar así. El otro estaba un poquitico más largo, pero les va a tocar con esto. A los cursos, vamos a ver si este lo tiene. A los cursos que me guardaron el cambio, porque también debo hacerlo, porque aquí puede haber aprendices del curso que sí guardo los cambios. Este tampoco lo guardó. Yo creo que ninguno me lo guardó, ve. Santo Rey. Bueno, golearon. Les quedó más cortica la evidencia. Sin embargo, miremos a ver si alguno. A ver la ficha que termina en 700. Contenido del curso. Proyecto, Activity 2, Evidences. No me guardaron los cambios. Este tampoco los guardó. $369, entonces hagamos el 703. Ahí sí diríamos plop como condorito. Vamos a ver. Este sí lo guardó, vea. El único curso que lo guardó fue el 703. Entonces el resto trabaja en ese documento que está ahí. Yo no voy a cambiarlo. El 703 sí lo cambió, sí lo guardó. Mírenlo cómo es. En el 703 está la rutina de otra persona, Sarah Anderson. Good morning, my name is Sarah Anderson. Y lo que a usted le dicen es que usted escriba 10 oraciones con su rutina. Sencillo. I always get up at 5 o'clock on Mondays. Digan días de la semana para que evidenciemos el uso del on, ¿sí? Entonces ustedes tienen que evidenciar los verbos que están de color verde, las expresiones de tiempo que están en azul. Mire que aquí se lo estoy explicando. Listo. Entonces hacen 10 oraciones y luego insertan el audio de esto. Y en el A World of Differences está este. No, yo creo que me van a disculpar, pero voy a tener que, porque es que son 2 evidencias en vez de una. Entonces les voy a pedir el favor, ya mismo voy a cambiar eso. Cualquier duda me la hacen saber, pero sí, porque es que me puedo ganar un llamado de atención por parte de los auditores. Aquí deben ir estas 2 evidencias. Entonces ya mismo las voy a cambiar
en los otros cursos. Listo, no la descarguen todavía ni la comiencen para que no se desgasten. Listo. Entonces voy a subir el documento que es. Les agradezco mucho. Cualquier dudita me la hacen saber a través del foro de dudas e inquietudes. Listo.